Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Sulliver Ruiz Ramírez y estaré hablando sobre el nacimiento de los estados modernos. El Estado moderno es la organización política principal que se dio en Europa durante la Edad Moderna. Los siglos XV y XVI marcaron la transformación del Estado medieval al Estado moderno. Este cambio ocurre como respuesta a los cambios sociales y económicos de la época. Los viajes de exploración y los descubrimientos de nuevas tierras produjeron nuevas fuentes de riquezas y el acceso a través de importantes rutas comerciales. A continuación veremos los 10 puntos más importantes que llevaron al nacimiento del Estado moderno. Los reyes europeos a partir de los siglos XIV y XV iniciaron el proceso de formación de Estado moderno, al comenzar a concentrar y centralizar el dominio sobre sus tierras. Aprovechando la crisis que enfrentaban los señores, tras la guerra hicieron pactos con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio. Ellos fueron ayudados por los burgueses que deseaban desprenderse de los señores feudales, ya que se veían perjudicados por la condición de vasallos de estos y la economía feudal. Sin embargo, hay posturas que consideran que el surgimiento del Estado moderno no significó una ruptura total con las estructuras políticas medievales, puesto que la aristocracia feudal conservó su poder político sobre la masa rurales. Otro punto bien importante fue la reforma protestante, que marca el inicio de la Edad Moderna, desde que Martín Lutero desafiara la autoridad papal con la presentación de sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Este paso iba a poner fin al monopolio de la Iglesia Católica, con la posterior fundación de distintas iglesias ligadas al protestantismo. La reforma religiosa liberó la dependencia precedente, abriendo paso al concepto de religión sin mediadores, atacando precisamente la fuente del poder de la Iglesia. Lo que buscaba la reforma era una renovación dentro del seno de la Iglesia frente a un entorno de colapso moral, corrupción generalizada y ostentación por parte de los eclesiásticos. También tenemos a los monarcas, que la mayoría de los estados modernos se desarrollaron según el proceso enunciado, pero otros se vieron afectados por los élites locales, que dificultaron su formación al ver su constante pérdida de poder. En aquellos donde el proceso se desarrolló con menos problemas, el rey se convirtió en la máxima autoridad y se crearon instituciones políticas, económicas y militares. Los reyes renacentistas y barrocos trataron de legitimar su poder monárquico mediante fundamentos legales. Es así que se fue estableciendo que el poder absoluto de los monarcas descansaba en su carácter sagrado como representante de Dios en el mundo terrenal. Por otra parte, Carlos V, al heredar la corona de España y los derechos que la Casa de Habsburgo tenía en grandes territorios de Europa, intentó consolidar su ideal de unir a Europa bajo su dominio imperial. Pero, sin embargo, Carlos y su sucesor Felipe II no pudieron crear un imperio europeo debido a la fuerte oposición de los Países Bajos y Francia. Este fracaso fue el por qué los estados modernos europeos se fortalecieron, ya que marcó el inicio de un orden político compuesto por estados nacionales soberanos. Tenemos también la burocracia. Entre los siglos XVI y XVIII, debido a las múltiples competencias que los gobernantes se atribuyeron en ámbitos políticos, militares, económicos, sociales y religiosos, el Estado tuvo que, para consolidar su poder, la necesidad de ejercer sus funciones indirectamente a través de un gran número de intermediarios y burócratas. La creación de una estructura de gobernación más compleja se debió a que la existente
Se le sumaron instituciones representativas del pueblo y en algunos casos pues también las de élite. Por otra parte, cada vez se fue buscando más una burocracia especializada y jerarquizada, por lo que el Estado requirió que los funcionarios tuvieran una preparación especial para poder desempeñarse como servidores. Estos funcionarios estaban formados en su mayoría por la nobleza media baja y por la burguesía letrada, pues contaban con una formación universitaria, ya que requerían de una formación jurídica para poder desempeñarse pues, adecuadamente en sus funciones. La burocracia tuvo tal importancia que todos los estados fundaron universidades y centros educativos para formar a los jóvenes. E incluso se expandieron leyes para evitar que estos estudiaran fuera del reino. La venta de cargos públicos era una práctica que llegó a presentarse durante la Edad Media, pero con la burocracia del Estado esta práctica aumentó de manera importante. Tenemos la economía, que los monarcas iban buscando cada vez más su independencia económica, es decir, buscando la autofinanciación. También se redactaron normas para el control de la entrada y la salida de los bienes. Tenemos, por otra parte, una consecuencia de los enfrentamientos europeos, que fue el surgimiento de las deudas nacionales, ya que por medio del endeudamiento público era posible financiar las guerras emprendidas por los estados para aumentar su poder. Tenemos también la formación de los ejércitos, que la guerra fue el medio político principal de los soberanos de los estados modernos, desde la Baja Edad Media y con una poca influencia de la Guerra de los 100 años. El monarca necesitó consolidar su poder mediante el concepto de la fuerza. Esto llevó a la creación de un ejército de forma permanente. Esta necesidad militar llevó a la contratación de mercenarios profesionales de la guerra que tenían una necesidad económica, y pues esto llevó a que los estados más grandes y ricos pudieran pagar más y mejor. También podían comprar mejores armas. Se desarrolló por lo tanto, se pudo desarrollar la artillería, la ingeniería militar y las unidades militares especializadas. Esto es un ejemplo de la llamada revolución militar de la Edad Moderna. Una bien importante que tenemos también es la imprenta, que fue la invención y la perfección de la fabricación del papel. Dieron un empuje enorme a la difusión del pensamiento y la cultura en general. La imprenta fue una revolución que implantó de forma rápida los libros impresos. El movimiento reformista se aprovechó de la imprenta, propiciando una corriente de renovación por toda Europa con autoridad. Con la imprenta, lamentablemente pues, cayó la iglesia en el control de la educación y la cultura, ahora accesible por medio de los libros. Tenemos los descubrimientos geográficos, los avances cartográficos, el descubrimiento de nuevas rutas, civilizaciones, cultura, el cual ensancharon el enfoque. El descubrimiento de los nuevos territorios amados de español y portugueses en la India, África y Americana también trajo nuevas fuentes de riqueza, como la plata, las especias que contribuían a que los incipientes naciones occidentales se convirtieran en un imperio competitivos. También tenemos la ciencia, que junto con estos elementos debemos mencionar que pues, el ascenso de la ciencia y la tecnología con figuras como Nicolás Copérnico y su desarrollo de la teoría heliocéntrica, apoyado por Tycho Brahe y su estudio de los eclipses. También Galileo Galilei, el primer telescopio, al igual que Leonardo da Vinci, Miguel Servet y su descubrimiento de la circulación pulmonar de la sangre, entre otros muchos más personas. En conclusión, no hay duda de que el periodo de tiempo comprendido entre los finales del siglo XV al siglo XVI ocurrieron en el continente una serie de cambios políticos que conformaron la Europa, que ahora conocemos, conformando uno de los momentos más importantes de la historia.